Debido a las ingentes cantidades de contaminación que producen los vehículos de gasolina y gasoil, los países que más contaminación emiten a la atmósfera acordaron en el Tratado de Kioto apoyar e impulsar las energías alternativas. Esto significa forzar a los fabricantes de vehículos a vender automóviles que no solo funcionen con derivados del petróleo. Prácticamente la única alternativa que ofrecen son los vehículos eléctricos. En España se han vendido solamente en el 2012 unos 500 coches eléctricos. Se debe principalmente al elevado precio de las baterías. Y curiosamente hay una gran petrolera llamada Chevron que se dedica a acaparar todas las patentes que puede de baterías para coches eléctricos. Ya posee más del 80% de las mejores patentes mundiales. Pero ¿para qué se gasta el dinero en algo que luego no vende? Parece como si nos quisieran hacer creer que la mejor alternativa que nos pueden ofrecer es el vehículo eléctrico. En realidad, además, lo están vetando demasiado, porque si tú te vas a otra ciudad, a lo mejor luego no puedes volver con facilidad, porque te va a costar un huevo encontrar un puñetero enchufe para recargar la batería de tu coche. Aparte de el elevado coste de las baterías hace que no sea tan rentable en comparación con el gasoil y la gasolina. Pero resulta que hasta 1920 los coches impulsados por vapor de agua eran superiores a los impulsados por los derivados del petróleo. En 1900 prácticamente la mitad de los coches en circulación eran de vapor. Podían transportar grandes cargas muy pesadas, y eran imbatibles en las subidas, porque tenían un par de motor muy elevado. De hecho, batieron varios récords de velocidad. Todos los récords de velocidad hasta 1920 fueron por el vehículo a vapor. Pero en aquella época las petroleras vendían la gasolina a un precio irrisorio, a modo claro está de estrategia comercial. Y como la mayoría de los fabricantes de coches de vapor eran empresas pequeñas sin industrializar, y aún no ofrecían modelos del todo avanzados, no pudieron competir en precio con las grandes empresas industrializadas que contaban con docenas de operarios. A partir de esa época, prácticamente todo el capital invertido en investigación era destinado al motor de explosión, y los vehículos de vapor acabaron desapareciendo del mercado. Las leyes capitalistas determinan que la sociedad no obtendrá lo que más le convenga, sino lo que más les convenga a quienes manejen la mayor cantidad de capital. Ya en los años 20 del siglo XIX existían minibuses para 18 pasajeros capaces de recorrer 170 km a 20 km por hora, y aproximadamente a mediados de ese siglo ya alcanzaban los 60 km por hora. Al principio la tecnología, como es lógico, no era muy buena, pero hace prácticamente un siglo algunos pocos modelos ya tenían todas las prestaciones que hoy en día podríamos exigirle a un automóvil. No solo el vapor ha sido siempre una buena alternativa a los grandes problemas que origina el petróleo. También está, por ejemplo, el motor de aire comprimido. El primer vehículo que se conoce es de 1838, y en 1880 las locomotoras impulsadas por aire comprimido satisfacían varias líneas ferroviarias y de tranvía. Hoy en día el aire comprimido no es prácticamente una alternativa, aunque afortunadamente hay unas pequeñas empresas que se dedican a fabricar coches. En cambio, con los vehículos a vapor, ni siquiera eso, no hay nada absolutamente en ninguna construcción. En la década de los 60 varias marcas trataron de desarrollar nuevos modelos, y en los 70 incluso, debido a la crisis petrolera, había más ganas que nunca, pero al final cedieron terreno al coche impulsado por los derivados del petróleo. De antes, para convertir el agua en vapor se solía utilizar queroseno, y pese a ser un derivado del petróleo el consumo era bastante reducido. Pero hoy en día podríamos alargar mucho la autonomía del vehículo de vapor, porque gracias a los últimos avances en electricidad se puede aportar un gran rendimiento térmico con un bastante reducido consumo eléctrico. Por ejemplo, estas cocinas que utilizamos hoy en día para calentar nuestra comida
pueden construirse de forma que sean el propio recipiente para calentar el vapor. Además, gracias al elevado par que tiene el motor de vapor, puede aprovecharse el movimiento de las ruedas para alimentar generadores eléctricos que aporten bastante electricidad. Si quisieran, bien podrían fabricar vehículos de vapor que fueran alimentados o bien por queroseno, o bien por electricidad, o bien por ambas, convirtiéndolo en un vehículo con una autonomía muy grande. También la electricidad puede ser aplicada al motor del aire comprimido para mejorar sus prestaciones. No sería necesario que cada marca fabrique un motor si no quiere. Se pueden hacer motores estandarizados que pueden aplicarse a cualquier vehículo, y de ese modo el fabricante solo tiene que adaptar algunas partes de la carrocería. Te están diciendo que cojas el autobús o que compartas el coche para ir al trabajo porque hay demasiada contaminación, y no te ofrecen vehículos alternativos que existen desde hace más de un siglo. Todavía encima, la última vez que se reunieron para debatir el cumplimiento del Tratado de Kioto, decidieron posponerlo porque dicen que no les es posible cumplirlo. Alegan que las alternativas al petróleo no son viables. Se comentó también que en las gasolineras deberían de ofrecer biocombustibles como alternativa, pero son muy pocas las que lo ofrecen. Hay muchos vehículos de gasoil que actualmente pueden funcionar con aceite de girasol o de colza, pero si te pilla, te multan, porque no pueden controlar los impuestos al carburante en los productos alimenticios, y por eso no fomentan la reducción de la contaminación con esas alternativas. De un modo u otro, no se le puede hacer la competencia a los magnates del petróleo. Cuando el aire no corre, la gente que vive en las grandes ciudades se enferma. La Organización Mundial de la Salud calcula que al año hay 13 millones de muertes por causas directas de la contaminación. Eso sin contar con las catástrofes naturales producidas por los accidentes de los petroleros. El motivo por el que más del 90% del transporte que se realiza en todo el planeta tenga como fuente de energía los derivados del petróleo no es otro que la manipulación de los grandes capitalistas que manejan los gobiernos desde las sombras. Las alternativas existen, no es de ahora sino de hace más de un siglo, pero ellos se encargan de que no sean viables. Es fácil entender cómo se producen estos hechos examinando las energías alternativas eléctricas en España. Por ejemplo, de antes una persona o una empresa se aportaba electricidad a la red eléctrica gracias a que tenía pues una instalación fotovoltaica o eólica. Si no consumía todo lo que producía con su instalación, lo que aportaba a la red eléctrica se le devolvía con dinero, porque otros lo utilizaban. Sin embargo, al adquirir mayoría absoluta la derecha liberal capitalista, ha sacado una ley que permite multar a quienes aporten electricidad limpia a la red, nada más y nada menos que con 60 millones de euros. Están tratando de desarrollar una serie de leyes que lo que logran es que el mayor porcentaje de electricidad en la red nacional sea aportado por los combustibles fósiles. Así es la política de la derecha liberal capitalista, y es por eso que cuando ellos gobiernan, los únicos que prosperan son los grandes capitalistas. Dentro del capitalismo, las opciones que no aporten capital no son viables. Las cosas se deberían de hacer en base a las necesidades de la sociedad. Una sociedad que satisface sus necesidades puede evolucionar, puede prosperar, pero la que no puede satisfacer sus necesidades no puede. En un sistema capitalista la prosperidad no depende del modelo social, sino del capitalista. Y los gobiernos permiten hasta que la sociedad enferme con tal de que los grandes capitalistas obtengan beneficios. Una de las ideologías que apoyan los liberales es la descentralización del poder, pero esto conlleva a la descentralización de los recursos.
lo cual se traduce en que al final hay varias voces cantantes que empujan en direcciones opuestas, mirando lógicamente cada una por lo suyo, y al final de todo será el capital el que determine si se hace una cosa u otra. Si hubiera centralización, podría haber reorientación del esfuerzo colectivo en una dirección. Para entender mejor estas últimas cuestiones que he mencionado, te recomiendo que veas el siguiente vídeo que habla acerca del capitalismo.